Cordial saludo a todas las personas con las que estamos estableciendo contacto en este momento. Les habla Osvaldo Hernández Realpe, ingeniero químico de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, con estudios en administración de empresas en la misma universidad, con experiencia en la industria de alimentos en Colombia, en Ecuador, con experiencia en docencia universitaria, en organización de empresas, en control ambiental aplicado al proceso industrial, con inclinación para la formulación de proyectos y para la planeación de proyectos de desarrollo sostenible, con optimización en el uso de los recursos, investigador con los enfoques de la ingeniería, de la agroindustria y de la industria, conjugados con el tema de la salud para producir alimentos, producir otros productos y suplementos alimenticios que ayuden al organismo del ser humano, que no lo dañen, que no lo vulneren y que a su vez esta producción no dañe el entorno, o sea, que no haya un efecto negativo en el medio ambiente. Un gran porcentaje de los desequilibrios de salud, dicho de otra forma, de las enfermedades, tiene como causa la mala alimentación o la alimentación inadecuada. Quiere decir que si esta es una causa importante, es obligación, es obligatorio que este tema se trate en forma contundente, en forma decidida, en forma honesta, por los entes, instituciones o organizaciones en general relacionadas con la salud. Es una obligación porque es la causa principal de los desequilibrios de salud. Causas. Porque de esta forma estamos abordando las enfermedades desde las causas, que es como se debe hacer, desde las causas. Eso es lo que vamos a hacer ahora con un tema puntual, un tema específico, que es el equilibrio ácido-base y la salud. Lo contrario del equilibrio ácido-base, o sea, el desequilibrio ácido-base, es la causa de muchas enfermedades. Y a su vez, la causa de ese desequilibrio ácido-base es la mala alimentación, la alimentación inadecuada. Esa es la principal causa. La principal causa del desequilibrio ácido-base es la alimentación inadecuada. Hay otras causas con su aporte, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la angustia, los miedos, los temores, los odios, los resentimientos, la amargura, las rabias, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver ese tema. Entonces, para facilitar el entendimiento de lo que es el equilibrio ácido-base, tenemos unas bases fundamentales para el tema. Entonces vamos a describirlas y explicarlas. Primero, la acidez, por ejemplo, la que se siente en un limón, o la alcalinidad, por ejemplo, la que se siente en el bicarbonato de sodio, se miden con la escala de pH que va desde 0 a 14. 7 indica que no hay ni acidez ni alcalinidad, es estado neutro. Por debajo de 7 indica acidez, más ácido cuando se acerca a 1. Por encima de 7 indica alcalinidad, más cerca a 14 indica más alcalinidad. Esa es la primera base fundamental. La segunda, el organismo sano, el organismo humano sano, es eminentemente alcalino, se dice también básico. Solo es ácido en el estómago durante la digestión en este órgano. Terminada esta digestión, todo el cuerpo es alcalino. Nuestro cuerpo es eminentemente alcalino. Tercera base fundamental. Un organismo con acidez en sus tejidos es un organismo enfermo. De alguna forma lo anunciará por medio de síntomas. Estos síntomas, agrupados en una lista, se han llegado a codificar por medio de una palabra denominada enfermedad.
Cuarta base fundamental. En general, conocida la cultura alimenticia en Colombia, podemos afirmar que nuestra alimentación es acidificante. Entonces, con estas bases fundamentales nos va a quedar más fácil entender el tema del equilibrio ácido-base. Esta es la escala de pH. Ahí vemos el punto 7, que es neutro, el punto extremo de alcalinidad, que es 14, y el ácido, que es 1. Esto es lo que hablamos anteriormente. Entonces, para entender eso de que el cuerpo es eminentemente alcalino, veamos el pH de los diferentes fluidos en el cuerpo, en el cuerpo del ser humano. El jugo gástrico tiene un pH entre 1 y 5. Es aquí, en el jugo gástrico que está en el estómago, es aquí el único sitio del cuerpo donde hay acidez. Pasada la digestión en el estómago, se desaparece esta acidez y el cuerpo sigue alcalino. Estamos haciendo énfasis en la alcalinidad del cuerpo, del ser humano. La saliva tiene un pH de 7 a 8, alcalino. El jugo pancreático tiene un pH de 8, alcalino. Las secreciones del intestino delgado tienen pH de 7, alcalino. El intestino grueso, lo que está ahí en el intestino grueso, que ya es lo último, lo que se finaliza, tiene un pH de 8. El líquido sinovial tiene un pH entre 7,31 a 7,64. Entonces aquí tenemos que explicar que este líquido sinovial es susceptible a cambiar. Los que vimos anteriormente, el jugo gástrico, la saliva, el jugo pancreático, el intestino delgado, el intestino grueso, son pHs que por naturaleza el organismo ha llegado a tener esos pHs fijos. Pero en el líquido sinovial tiene ese rango y es susceptible a que se cambie. Y se cambia, lo vamos a ver más adelante, cuando pues, generamos desequilibrio ácido-base, que es lo que vamos a entender más adelante. El líquido intersticial tiene un pH entre 7,2 y 7,5, también es susceptible. ¿Qué es el líquido intersticial? A ver, las células no están apiñadas, no están juntas completamente. Ellas están sobrenadando en un líquido y tienen que estar así para poder recoger del líquido los nutrientes que le entregan los capilares arteriales y descargar a ese líquido los desechos que salen de la célula. Entonces, ese líquido intersticial tiene un pH entre 7,2 y 7,5 y es uno de los que se altera junto con el líquido sinovial cuando hay desequilibrio ácido-base y los que generan muchas, pero muchas enfermedades. La sangre venosa tiene un pH de 7,35. La sangre arterial un pH de 7,45. La sangre, esta nota es importantísima, la sangre mantiene su pH estable. Ese proceso de mantenerlo, esa dinámica de mantener el pH estable en la sangre se llama homeostasis del pH. También hay homeostasis de la temperatura, nosotros mantenemos una temperatura entre 36,5 y 37. Hay homeostasis de la glucosa y así hay varios tipos de homeostasis en el cuerpo humano. Estamos hablando en este caso de la homeostasis de la sangre. O sea, pero el ser humano, el cuerpo puede estar enfermo y sin embargo el pH de la sangre sigue en ese rango, no se cambia. Una cosa importante es entender lo de la acidez de los alimentos y la acidez de los residuos que salen al final del proceso metabólico. Nuestro organismo trabaja, o su dinámica se desarrolla en un ciclo de 3 partes. Se llama el ciclo circadiano. El primero es la ingestión, el segundo la asimilación y el tercero la eliminación. Más o menos cada uno de esos se demora 8 horas. La ingestión es más o menos entre media mañana a las 6 de la tarde, la asimilación entre las 6 de la tarde y media madrugada y la eliminación entre la media madrugada y la media mañana. Eso no es matemático, es aproximado, pero más o menos tiene esa tendencia. Entonces, arrancamos con la ingestión. Allí hay alimentos ácidos, pero que allí en ese momento no tienen nada que ver con el desequilibrio ácido-base. Lo digo porque hay personas que preguntan sobre esto. Por ejemplo, el limón, ¿cómo interviene en el desequilibrio ácido-base? Pero no, el limón es un alimento que apenas está ingresando.
el desequilibrio ácido-base, como aparece allí en la basculita al final, aparece en el ciclo, en la etapa de eliminación del ciclo circadiano, que es donde las células sueltan los desechos ácidos y los desechos alcalinos. Si son más los desechos ácidos que los alcalinos, se configura el desequilibrio ácido-base. Entonces, el limón, por ejemplo, esa acidez de los alimentos, como les decía, no tiene que ver directamente con el desequilibrio ácido-base, porque el limón, por ejemplo, es ácido al ingerirlo, pero después de metabolizarlo produce desechos alcalinos. Ese es algo también curioso, ¿no? Pero que explica esa parte de la acidez de los alimentos y la acidez después que se termina el metabolismo. Entonces, ahí vamos entendiendo lo que es el equilibrio ácido-base, vamos a definirlo. Con las funciones del organismo, principalmente las metabólicas, se originan residuos básicos y residuos ácidos. Esos son los que se liberan en la última etapa del ciclo circadiano, en la etapa de la eliminación, cuando las células allá entre la mitad de la madrugada y la mitad de la mañana empiezan a soltar desechos. Por eso nosotros vamos al baño en la madrugada o a las 6, las 7 de la mañana. Allí es la etapa de la eliminación del ciclo circadiano. Entonces, cuando son más los ácidos que los básicos, o sea, cuando son más los desechos ácidos que los básicos, entonces se configura el desequilibrio ácido-base. O sea, hay un gradiente entre los desechos ácidos y alcalinos. Ácidos y alcalinos, hay más ácidos y se crea ese gradiente, y ese gradiente configura el desequilibrio ácido-base, y ese gradiente dispara muchas, pero muchas enfermedades, porque nuestro cuerpo es alcalino y la acidez es un agravio, es una injuria que le estamos haciendo al cuerpo. De paso, es bueno entender que el metabolismo está dividido en catabolismo y anabolismo, para entender esta parte de los desechos. El catabolismo se refiere cuando entran los alimentos al sistema, se seccionan para poder ser asimilados más fácilmente más adelante, y eso se le llama catabolismo. Por ejemplo, entra la grasa y por medio del catabolismo se parte esa grasa en ácidos grasos y en glicerina, y después ya es más fácil asimilar ácidos grasos y asimilar glicerina. Eso lo hace el catabolismo. Las proteínas la desdobla en aminoácidos, y después es más fácil asimilar esos aminoácidos. Entonces, eso es el catabolismo. Y el anabolismo es recomponer, por ejemplo, en el caso de las proteínas, recomponer otras proteínas y utilizarlas dentro del organismo. O sea, es conformación a partir de eso que se ha segregado, conformación de otras moléculas. Ese es el anabolismo. Entonces, catabolismo y anabolismo conforman el llamado metabolismo. Cuando el gradiente del desequilibrio es muy grande, cuando esa diferencia entre desechos ácidos y desechos alcalinos es muy grande, los riñones y la piel se quedan cortos en su capacidad para eliminar el exceso de residuos ácidos. Por la orina salen la mayoría de los residuos. Entonces, la acidez se distribuye, como no puede salir, porque ya se colmó la capacidad de esos dos órganos que son los que eliminan, entonces la acidez no le queda más sino distribuirse en el cuerpo, acidificándolo peligrosamente, se queda en el cuerpo, y eso es lo que se llama un cuerpo acidificado. Se deposita en el líquido sinovial, en el líquido intersticial de las células en general, y principalmente las del tejido adiposo, que entra a desempeñar la función de almacén. A la sangre no entra. Esos ácidos que están rodando entre el organismo, que no son eliminados porque hay exceso de ácidos, a la sangre no entran, porque en el momento en que entren a la sangre, recuerden que el pH de la sangre es fijo, es constante. Entonces, en el momento en que entre ácido a la sangre, entonces se va a bajar ese pH. Y ahora vamos a ver más adelante que si la sangre venosa, que es 7,35, se baja a 7, podemos entrar al estado de coma. Entonces la sangre no deja entrar ácidos. Por eso medir la acidez en el cuerpo humano
no se hace con la sangre, porque el cuerpo humano puede estar acidificado y puede estar uno enfermo, pero la sangre no marca acidez. Entonces sí marca en la orina, porque la orina es por intermedio de la orina se eliminan los desechos en general. Entonces aquí una cosa que hay que entender, cuando se almacenan los desechos ácidos en el tejido adiposo, se convierten en toxinas porque permanecen allí. ¿Y por qué se da eso? El cuerpo, como una medida como instinto de conservación, el cuerpo, al ver que tiene una gran cantidad, una concentración alta de desechos ácidos, como una medida de un instinto de conservación, lo que hace es aumentar el volumen para diluir esos desechos ácidos. O sea, unos desechos ácidos en un volumen pequeño tiene un efecto contundente porque está concentrado, y unos desechos, esa misma cantidad de desechos ácidos en un volumen mayor, esa misma cantidad, se disminuye el efecto porque pues están diluidos, y eso lo hace el cuerpo. Entonces aumenta el volumen y lo aumenta con tejido adiposo para evitar la injuria. Por eso hay personas que se han desintoxicado, han eliminado toxinas, y el cuerpo dice, ve, ya no necesito aumentar el volumen para diluir toxinas, ya se salieron. Entonces, y esas personas bajan de peso, queman la grasa. Eso tiene que ver con eso del desequilibrio ácido-base. Entonces, como decíamos, la sangre venosa, ahí vemos 7.35 de pH, la sangre arterial 7.45. Allí hay homeostasis en la sangre, no se cambia por mucha acidez que esté rodando en el cuerpo, la sangre sigue con ese pH de 7.35 y 7.45, o de pronto baja a 7.30, 7.28, pero no más. ¿Por qué? Porque si baja a 7, ahí lo vemos, hay riesgo de muerte. Eso con la acidosis. Y con la alcalosis también hay riesgo de muerte cuando sube a 8. Esto es menos común, pero también puede suceder. ¿Cuáles son las alteraciones del equilibrio ácido-base? Empecemos por la última, que dice acidosis metabólica, lo que hemos estado hablando hasta ahora, el incremento de sustancias ácidas en el cuerpo y que no son neutralizadas y eliminadas. Entonces produce acidez en el cuerpo, esa es acidosis metabólica. Y ya sabemos que ese gradiente de acidez es la que dispara muchas enfermedades. Eso se da sobre todo en el metabolismo de los alimentos. Ahora veamos arriba, hay una acidosis respiratoria. Es interesante conocerla. Dice, producción excesiva de ácido carbónico que no puede ser eliminado y que se detecta por un incremento de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. Se da en la insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno respira, está integrando oxígeno por medio de los alvéolos pulmonares, integrando oxígeno a la sangre venosa y le convierte en sangre arterial, y está entregando, o sea, está exhalando dióxido de carbono, CO2. Eso pasa en la respiración, eso es lo normal que pasa. Pero cuando hay insuficiencia, cuando no se respira bien, hay insuficiencia respiratoria, hay deficiencia en la eliminación del dióxido de carbono. Esa es la lógica. Entonces ese dióxido de carbono tiende a quedarse en la sangre, y al quedarse en la sangre, con el agua de la sangre se convierte en ácido carbónico, y un ácido pues sube la acidez, esa es la acidosis respiratoria. Esa es la explicación por qué hay acidosis respiratoria. Ahora, alcalosis respiratoria, dice eliminación excesiva de ácido carbónico que se detecta por un descenso de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. Se suele observar en las crisis de ansiedad que se acompañan de una gran hiperventilación, o sea, cuando se tiene ansiedad, y en otras patologías, pero sobre todo en la ansiedad, la persona tiende a respirar seguido, o sea, seguido respira, pues como un mecanismo de respuesta a esa ansiedad, respira, entonces respira, exhala, entonces ¿qué pasa allí? Está exhalando un exceso de dióxido de carbono, y resulta que a la sangre hay que dejarle algo de dióxido de carbono para que lo convierta con el agua de la sangre, lo convierte en ácido carbónico y haga su efecto
homeostasis, o sea, mantenga el pH. La sangre necesita algo de ácido para mantener ese pH. Esas son las alteraciones del equilibrio ácido-base. Algunos alimentos que acidifican. Vamos digamos a la vida cotidiana. El azúcar refinada o sacarosa, yo diría que es la campeona de la acidificación, junto con la carne. La azúcar refinada o sacarosa, además de otros efectos adversos, que no vamos a hablar de esos efectos adversos, estamos hablando de la acidificación. También acidifican las proteínas animales y las frutas no maduras, también acidifican. Bueno, aquí hay que aclarar, antes de continuar con la lista, hay que aclarar que el desecho ácido per se no es el problema. ¿Por qué? Porque los frijoles producen desechos ácidos, las arvejas producen desechos ácidos, la yuca produce desechos ácidos, y así muchos alimentos producen desechos ácidos. O sea, el desecho ácido per se no es el problema. El problema es cuando se producen muchos desechos ácidos y pocos desechos alcalinos, se neutralizan lo que se alcanza a neutralizar y queda un gradiente de desechos ácidos. Ese es el problema. Entendido eso, entonces vemos que las grasas también producen desechos ácidos, acidifican. Las margarinas producen desechos ácidos, acidifican. Y los productos que la contengan, la margarina, hay muchos productos que se fabrican con margarina, el pan, por ejemplo, las tortas, etc. Las harinas refinadas acidifican. La harina refinada es un alimento desnaturalizado, porque se le han quitado unos componentes importantísimos, nutritivos, y esa harina refinada es la harina blanca que utilizamos para diferentes productos. Por ejemplo, el pan blanco, el arroz blanco es desnaturalizado porque le hemos quitado, para que quede blanquito, le hemos quitado unos nutrientes importantísimos. Los pasteles, las pastas, infinidad de productos que hacen con harinas refinadas producen acidez, acidifican. La leche y sus derivados acidifican. Las gaseosas, el café, el alcohol, el tabaco, los bombones, los dulces, etcétera, etcétera. Todas esas galguerías acidifican. Los alimentos industrializados con conservantes artificiales, con colorantes artificiales, con antioxidantes artificiales, como la salchichería, los cábanos, el jamón, etcétera, etcétera. Los alimentos desnaturalizados, y ya dimos ejemplos de alimentos desnaturalizados como el arroz blanco, como el trigo blanco. La sal, la sal refinada podemos decir que es desnaturalizada. La sal natural es la sal marina, que tiene todos los minerales que necesitamos. La refinamos y la desnaturalizamos. El cacao, el chocolate comercial que consumimos es un alimento desnaturalizado con otros problemas que después podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque al fabricar, en las grandes empresas en todo el mundo, al fabricar el chocolate, le sacan la manteca de cacao. Entonces lo estamos desnaturalizando, y en la manteca de cacao van productos importantes como nutrientes, hay fitoquímicos importantes allí, etcétera. Hay otros alimentos que acidifican. Ahora, producen alta acidez por fermentación. Miren que esto es importante. Producen alta acidez por fermentación. La combinación de fruta, dícese jugo, con arroz o fideos o pasta o papa o pan o proteína animal con pan también acidifica. O sea, la combinación de fruta con pan, con papa, pasta, fideos, arroz, o la combinación de proteína animal con pan. Eso produce fermentación, y esa fermentación produce acidez. La combinación de leche con fruta produce acidez. Tan rico que son determinados jugos con leche, pero la leche tampoco. En otra sección, en otro programa vamos a hablar sobre los lácteos. La leche realmente es para los terneros, no es para nosotros, y lo van a entender bien. Entonces esa combinación de leche con fruta es fatal, produce mucha acidez. Proteína animal con fruta se fermenta y produce acidez. Líquidos con azúcar como la gaseosa mezclados con arroz, con papa, con pan, con proteína animal, etc. Esas combinaciones producen acidificación. Efectos del desequilibrio ácido-base.
Desmineralización que genera desequilibrios en cadena. Vamos a ver esos desequilibrios más abajo. ¿Por qué hablamos de desmineralización? Esos desechos ácidos que quedan rodando en el organismo, ya vimos que porque el riñón colmó su capacidad y la piel, esos desechos ácidos son reactivos, quiere decir que están ávidos de neutralizarse, digamos de calmarse, son muy reactivos. ¿Y cómo se calman? Esos desechos ácidos se calman reaccionando con los minerales. Entonces esos desechos ácidos dando vueltas por el organismo entran al líquido sinovial, entran al líquido intersticial y de ahí van a las articulaciones y ahí va a los huesos y dañan los huesos. Como dice el primer punto, los huesos se descalcifican, pierden resistencia y flexibilidad. Esa es una de las causas de la osteoporosis. Producen inflamación a nivel de las articulaciones. Más adelante lo vemos, eso es debido a que esos ácidos rodando en el cuerpo entran al líquido sinovial, que es como el lubricante de las articulaciones, y esos ácidos se comen literalmente los cartílagos, que son como los colchones que evitan que se junte hueso con hueso, y se produce inflamación, es la llamada artritis. Todo lo que termina en itis es inflamación. Fractura a nivel de los cuerpos vertebrales que pueden causar compresión nerviosa, por ejemplo la ciática puede producirse por una compresión de un nervio en la columna vertebral. Dientes frágiles y quebradizos, sensibles a los alimentos, fríos o calientes, desarrollando caries con facilidad, cabello débil, pérdida de brillo y caída. Las uñas se doblan y se fracturan al menor choque. La piel se reseca o se cuartea. Las encías se deforman, se vuelven sensibles y sangran. Obviamente estos efectos de desmineralización debido al desequilibrio ácido-base pues son más graves o menos graves dependiendo del estado de la persona y dependiendo del grado de acidificación. Otros efectos son las enzimas como la ureasa, la amilasa y la arginasa tienen su mejor desempeño en medio alcalino. Entonces, si estamos acidificando el organismo con los desechos ácidos que están rodando por el cuerpo, entonces la dinámica de esas enzimas se va a ver entorpecida, porque su medio óptimo para desempeñarse es un medio alcalino. Los oxalatos, que es una sal, son sales, los fosfatos de calcio, sales, los uratos, que son sales del ácido úrico, el mismo ácido úrico, en medio ácido se cristalizan formando cálculos o litos, se llama técnicamente. En cambio, en medio alcalino se disuelven. Esos cálculos se disuelven en medio alcalino y en medio ácido se crecen por medio de esas sales, oxalatos. Los cálculos del riñón son oxalatos, fosfatos de calcio, uratos. Los ácidos irritan los órganos promoviendo inflamaciones. El sudor ácido produce urticaria, prurito, eritema. Estamos hablando de los efectos del desequilibrio ácido-base. La orina ácida puede producir uretritis, cistitis. La agresión ácida en las articulaciones produce artritis, lo que les adelantaba. Hay desgaste en los cartílagos, o sea, ese ácido que está rodando busca la forma más fácil de entrar a órganos para neutralizarse. Y la forma más fácil es entrar a los fluidos. Es más difícil para ese ácido entrar a un hueso, aunque entra, pero es más difícil entrar a un hueso, entrar a las uñas, a los dientes, al pelo, es más difícil. Al músculo, que es semiduro, es relativamente difícil. Entonces él busca los fluidos. Ya sabemos que el fluido universal en el cuerpo, que es la sangre arterial y venosa, allí no entra porque el organismo, como mecanismo de conservación de la vida, lo rechaza. A pesar de que el cuerpo esté acidificado, no entra la sangre. Entonces busca fluidos, y los fluidos que le quedan son el líquido sinovial y el líquido intersticial, y allí entran esos ácidos. Y entonces al entrar al líquido sinovial, que es el lubricante de las articulaciones,
¿Cómo se neutraliza ese ácido? ¿Cómo se calma? Comiéndose literalmente los cartílagos, reaccionando con los minerales de los cartílagos. Entonces se desgasta el cartílago, entonces se acerca más duro con duro, el hueso con hueso se acerca más porque está perdiendo ese amortiguamiento que son los cartílagos. Eso pasa en las articulaciones. En los nervios produce neuritis, en los intestinos enteritis, inflamaciones, colitis, etc. Esa es la agresión ácida. Mucosas agredidas por ácidos permiten a los microorganismos penetrar fácilmente a los tejidos, ya que generalmente por la acción ácida puede encontrarse disminuida la acción del sistema inmune, favoreciendo la colonización microbiana o viral. Resultado, infección. Fíjense que una persona que esté acidificada le queda más fácil infectarse, le queda más fácil que le entren las infecciones. Por eso decimos, cuando una persona está acídica, está enferma. Hongos, estamos hablando de los efectos. Hongos externos en la piel, en las uñas e internamente hongos y bacterias. Eso lo promueve el desequilibrio ácido-base. En un ambiente alcalino no puede reproducirse los hongos. Entonces, presencia de hongos es un indicador de que el cuerpo está acidificado. Los minerales se asimilan en ambiente alcalino y nosotros necesitamos diariamente asimilar minerales. Por ejemplo, en la posmenopausia se puede consumir calcio con vitamina D, pero si el cuerpo está cargado de toxinas ácidas, difícilmente asimilará el calcio. Cuanto más ácido es el cuerpo, por debajo de 6.5, más se aferran los metales pesados. Nosotros, un gran porcentaje de la población tiene metales pesados en el organismo. Durante mucho tiempo hemos cocinado con ollas de aluminio, entonces tenemos aluminio dentro del cuerpo. Durante mucho tiempo absorbimos los desechos los gases de combustión de los vehículos que tenían plomo. Ahora tienen menos, pero antes tenían plomo, entonces tenemos plomo. Mercurio, la contaminación de los ríos, los mares con mercurio, con los peces, etcétera, etcétera. Entonces tenemos metales pesados, unos más, otros menos. Entonces miren, esos metales pesados se aferran, se quedan en el cuerpo cuando la acidez metabólica es alta, cuando la acidez del cuerpo es alta. O sea, cuando hay desequilibrio ácido-base. Entonces, con respecto a eso, estudios científicos recientes realizados en todo el mundo sobre las enfermedades degenerativas han identificado al mercurio, al aluminio y otros metales como principales sospechosos y factores causales de enfermedades como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades relacionadas con el sistema neurovegetativo. Esos son efectos del desequilibrio ácido-base. Este último efecto anunciado aquí, el ambiente ácido es el ideal para la aparición del cáncer. O sea, cuando aparece cáncer en un organismo, sí o sí el organismo está acidificado. Si el organismo está alcalino, no le da cáncer. Eso lo descubrió Otto Henry Warburg en 1931 y le dieron el premio Nobel en 1931 porque descubrió la causa primaria del cáncer y de muchas enfermedades. Fue descubierta hace más de 90 años, en 1931. Esa causa es la acidez metabólica. Otto Henry Warburg fue un científico alemán que hizo esas investigaciones, hizo ensayos de laboratorio, le quitó oxígeno a ratas, se las modificó, miró los resultados, hizo análisis, escribió libros y descubrió eso, que la acidez metabólica es la causa primaria del cáncer. Imagínense, eso está descubierto hace más de 90 años. Descubrió Otto Henry Warburg. Conclusiones. No pudiendo la sangre contener mucho ácido,
debido a que estos modifican peligrosamente su pH, el organismo buscará desembarazarse de ellos lo más rápidamente posible, pero acidez tan alta sobrepasa las posibilidades de los riñones, lo que hemos hablado antes, y de la piel para su eliminación. Entonces se acumula en el cuerpo, configurando peligrosamente un cuerpo acidificado. Un cuerpo acidificado realmente es un cuerpo enfermo y puede desencadenar muchos desequilibrios de salud. De ahí que se recomienda el redireccionamiento de la alimentación y el aporte de suplementos básicos que ayuden a desacidificar el organismo. Un producto que contenga los principios minerales básicos como el calcio, potasio, magnesio, sodio, bajo una forma fácilmente asimilable por el organismo, y esas son las llamadas sales alcalinizantes. Hasta aquí este tema del equilibrio ácido-base y la salud. Nos veremos en la próxima presentación. Muchas gracias.